Bueno, es que ahí estábamos esperando ahí que llegara, pero Verónica tiene razón en este tema porque hay decisiones de decisiones. No quiere decir que una sea más importante que otra, porque siempre va a tener un impacto en la vida, pero muchas veces cuando tomamos esas decisiones que resultan muy, digamos, difíciles, la separación, con quién se quedan los hijos, por ejemplo, es una de esas. ¿Qué derecho tiene ese niño? Tomar un medicamento, por ejemplo, si el doctor me dice que no y yo decido tomarlo, por Exacto. ejemplo, a quién le dejo la herencia. Y todos estos temas queremos abordarlos con Solano, abogado. Y la primera pregunta aquí que se plantea es algo que a los padres les preocupa muchísimo, es tras la separación, básicamente con quién se quiere quedar el hijo. El niño tiene derecho en este caso. Douglas, debemos de partir de la Convención de los Derechos Humanos como un principio básico de la libertad individual. Desde que el ser humano nace amparado a esta serie de principios que son la nación, libertad, los principios de la seguridad, inclusive los principios de esa garantía personal que todo individuo tiene que tener. Y entonces a partir de ahí empieza el crecimiento o el desarrollo y poder determinar cuándo yo puedo ejercer ciertos derechos. Entonces, hay niños, por ejemplo, con un nivel de madurez suficiente, jueces de familia que están en libre, me quedo con mamá. Recuerde que estamos cambiando, Douglas, un paradigma en este momento en las relaciones familiares. Hoy día hay más mujeres que han entendido, por ejemplo, que el rol de cuidador no solamente tiene que estar en manos de ellas, sino que también compartirlo con el padre. Y hay padres que han entendido también que pueden ejercer el rol de cuidadores y en donde las relaciones alimentarias sobre la madre. La cierto nivel de madurez pueden tener para decir me voy con papá o me voy con mamá. El juez entonces en este caso le pregunta al niño con quién se quiere quedar y lo que diga el niño es totalmente definitivo o no. No necesariamente. Ok. Ahí hay que determinar a través de los estudios psicológicos y las valoraciones que se hacen por parte del disciplinario si esa toma de decisión está siendo influenciada, si hay algo que pueda determinar de que está alguna alienación parental o de alguna agresión infantil que esté eventualmente determinando a que el niño opine de esa manera y quiera irse con el papá o quiera irse con la mamá. Si está siendo manipulado en términos más sencillos. Belisario, pero también vamos a ver, uno, hay situaciones que a uno tomar una y de repente van a empezar a tomar decisiones por mí. ¿Cómo me protejo yo ahí en ese sentido? ¿O cómo hago? Porque también uno piensa, y un adulto mayor se nos olvida que también tiene derechos y deberes, ¿verdad? Y los niños también, pero ¿cómo hace uno ahí? Mire, Douglas, qué dicha que me hace esa pregunta porque hace menos de un mes Costa Rica está cambiando un paradigma con respecto a la atención de las capacidades. Persona con capacidad, y este es un concepto que está en la nueva ley que acaba de salir, que fue una iniciativa precisamente de la vicepresidenta Ana Elena Chacón y otras dos exdiputadas, pero definen, de acuerdo a la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que se incluye aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales o sensoriales. Ajá. En la figura se declaraba insano o se le declaraba un estado de interdicción. Y entonces ahora se cambió completamente esta ley por una figura que se va a llamar, ya le voy a decir, el garante, incluso cambia el nombre de una manera muy interesante. Ya se voy a buscar aquí porque precisamente está... Ahorita quiero derrame cerebral, porque recuerdo perfectamente en una empresa donde yo trabajé, donde uno de los compañeros que era desarrollador, de repente estaba enfrente de la computadora y le dio un derrame cerebral. Y a partir de ahí, totalmente incapacitado para poder desempeñar ese trabajo. Y en ese caso, la esposa empezó pues, a representarlo de alguna manera a él. Estos casos, Belisario, ¿cómo uno cuando le decisión, pero o algo y no lo puedo hacer? Ok, en esos casos es lo que existía hasta el 30 de junio, la figura de la insania, donde usted por unas circunstancias de estas es declarado insano y no puede tomar decisiones y existía la figura del curador.
Ahora lo que hay es una figura del garante judicial. Garante judicial. Garante judicial en donde se tiene que establecer a partir de la concepción de los derechos humanos que usted tiene, cuáles son las acciones básicas, esenciales para garantizarle a usted su vida y sus derechos. Y si en algún momento de esa situación se puede valorar que usted puede recuperar plenamente ciertos derechos o ciertas habilidades, ese garante judicial no estaría facultado por usted, nada más. Es el determinar hasta cuánto es la potestad de actuación que la esposa podría tener en función de la toma de decisiones con respecto a sus bienes o a sus derechos humanos. Pero veamos otro caso. ¿Qué pasa si uno quiere dejar, si alguien me cuidó a mí toda la vida y entonces yo quiero heredar a ese cuidador de mis hijos, los Okay. Libertad de disposición de bienes que yo puedo tener. Libertad de disposición de bienes. Libertad de disposición. Yo soy el dueño y en consecuencia, sin violentar derechos de terceros que eventualmente se podrían dar en el caso de una ganancialidad, por ejemplo, de los derechos gananciales, perfectamente puedo testar que aquellos bienes que me corresponden, yo libremente los puedo a o se los puedo dejar a la persona que me cuidó en los últimos días de mi vida. Y entonces, en ese aspecto se tiene que respetar la voluntad, porque si yo hago el testamento teniendo plena facultad mental y plena capacidad cognitiva, esa decisión tiene que respetarse. Pero los hijos podrían cambiarlo. No, porque es un acto de disposición voluntaria. Y en consecuencia, podría llegar. Lo que podría suceder, el testamento o ese acto dispositivo no se hiciera conforme a las reglas que indica el Código Civil y en consecuencia se tienda a anular ese testamento. Por ejemplo, que no se llevaron 3 testigos, sino que se llevaron solo 2. Ya eso hace automáticamente que el testamento pueda ser nulo. Y entonces se le encuentra sopa y entonces se podría entraría ya legítima de acuerdo al 572 del Código Civil de a quién le tocarían a sus bienes. Entonces, pero usted puede definir hasta el último minuto de su vida qué hacer con sus bienes. Y eso es un tema que está plenamente establecido y es un derecho humano que usted tiene de autodeterminación, principio de libertad. Pero si se deja la última voluntad y violentarlo, ¿podría denunciarlo frente a un tribunal? A ver, en ese testamento se supone que le dejamos los legados o le dejamos los bienes a la persona que cuidó, por ejemplo, ¿okay? Un tercero ajeno a la familia. Entonces, automáticamente esa persona ajena a la familia, teniendo acceso al testamento, lo que tiene que hacer es abrir el proceso testamentario para poder en posición de los y de la herencia. Bienes. Sí. Los hijos tratando de anular el testamento y tratando de eliminarlo. ¿Y si hay hijos por fuera? Igual. ¿Y que empiezan a pelear también esa herencia? Claro, inclusive hay casos en los cuales se ha tenido que sacar a la persona de la tumba para poder extraer una muestra de ADN. Derechos hereditarios. Sí, eso es muy complicado. Y en el caso, para ponerle también algún ingrediente a esta conversa, porque ¿qué pasa si hay una enfermedad como Alzheimer y uno empieza progresivamente a olvidar todo? Igual si uno deja una herencia, puede ocurrir ahí. Ok, tenemos que... Estoy en el principio de la lectura artículo por artículo para entender y masticar qué fue lo que pasó en Costa Rica a partir del 30 de julio de 2016. Y yo creo que aquí será necesario muchos debates sobre esto porque se está cambiando completamente el paradigma de atención de las personas con discapacidad. A partir del momento en que las personas pueden... lo relaciona por acá que establece cuáles serían parte de esa canasta básica, como sería la capacidad de decidir qué me pongo, qué no me pongo, qué como, qué no como, qué
qué actividad recreativa hago o no hago, qué médico visito no médico, o qué médico no visito, en fin, qué tareas puedo ejecutar de acuerdo a mi capacidad. Entonces, en una degenerativa, ahí entonces hay que poder solicitar esta intervención judicial para la salvaguarda, ¿ok? Para la salvaguarda, de tal manera que el juez, a partir de la valoración médica que se haga de uno como paciente o como persona, es de su capacidad. Pensemos, y volvamos a hablar de este tema de la herencia, porque uno lo ve. Si uno de los hijos dice, bueno, es que mi papá estaba enfermo, me dejó fuera de la repartición, pero yo ahora vengo a reclamarlo porque efectivamente pude demostrar bajo un dictamen que no estaba con sus facultades. Sí, por eso es muy importante la valoración que se haga desde la perspectiva de la pericia judicial, ¿ok? Por parte del médico forense. Y hay que determinar esos lapsos de lucidez que la persona eventualmente pueda tener. Pero digamos que efectivamente el señor en ese lapsus de lucidez le dejó toda la herencia a uno y dice, no, para sí esa si se logra probar ¿y cómo que se prueba yo, eso? médicamente habría que determinarlo, Sí. exacto, habría que determinarlo. Por eso es que esta ley, yo me la voy a leer pero con lupa, porque es una corriente mundial que hay. Esta ley en realidad es una copia de la ley de España, que estaba leyendo hace un rato, y la estamos adaptando a la idiosincrasia del ser costarricense. Entonces eso va a permitir que haya muchas discusiones como las que usted está planteando, Douglas, porque ¿cómo yo puedo probar fehacientemente que papá me heredó a mí todos los bienes en ese momento de lucidez y dejé a todos mis hermanos sin nada? O que en alguna medida hay algunos que llegan y dicen, no, es que papá me dejó todo para que yo reparta. Y yo Claro, reparto y no parte nada. a la mejor parte. Ok, entonces, desde esa perspectiva va a ser un elemento de prueba importante. Y para eso tendrá que dictarse por parte del Estado costarricense una serie de políticas sobre la atención integral en relación a esta nueva legislación que tenemos en Costa Rica. Pensemos en una pareja que empiezan a generar y de repente te quieren heredar, pero hay, qué sé yo, la mamá es más afín con la muchacha y el papá con el muchacho, pero la mamá tiene más bienes y se los empieza a dejar más a una de sus hijas y no al otro. Eso es medio enredado, pero uno dice, uno habla de esto y no pasa, pero pasa mucho. Demasiado pasa, demasiado pasa. Máxime ahora cuando hay relaciones de segundo orden, ¿verdad? De matrimonio, 3 matrimonios del primer matrimonio, o están tus hijos, mis hijos y nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces donde se ha mezclado una convivencia familiar muy distinta a lo que era hace un tiempo. Y entonces, en esos casos, el principio de autodeterminación, el principio de libertad individual está garantizado. La mamá puede perfectamente decidir a quién de los hijos o de las hijas le deja y qué circunstancias no de terceros. En otro caso, por ejemplo, si mi esposa y yo tenemos bienes que tienen vocación de ganancialidad, yo tengo el derecho al 50% sobre eso. Mi esposa no podría disponer en el testamento de bienes que son susceptibles de cierta ganancialidad. ¿Okay? Entonces ahí ese derecho del tercero tiene que respetarse. A pesar de que ese bienes, ¿verdad? Que entre en el periodo de sospecha y que haya una disposición indebida de los bienes. Ahora, el señor, un señor X, se divorcia, tiene un segundo matrimonio, con este segundo matrimonio tiene niños pequeños, y del primer matrimonio ya están grandes, pero él decide heredar solo a los pequeños del segundo matrimonio. Interesante. Por eso, muy puntual. Yo puedo heredarle a quien yo quiera. ¿Okay? Mis bienes son mis bienes, no son bienes de mis hijos. ¿Okay? Mis hijos podrán entrar a la masa hereditaria a partir del momento en que yo muera y no haya dejado un testamento. Si yo dejé un testamento y dispuse hacia dónde van,
que solamente los hijos de mi segundo matrimonio, que son los hijos menores, les quiero dar esos bienes, los hijos mayores tienen que respetar. No pueden hacer nada, pero no pueden Pueden impugnar. hacer. No, porque yo tengo el derecho de heredar a quien yo quiera. Inclusive yo puedo no heredarle nada a ninguno de mis hijos y decir, bueno, todos mis bienes van para la fundación El Perrito Feliz, ¿ok? O van para la fundación o a la luz, etcétera. ¿Okay? Ese es el principio de autodeterminación que uno tiene, el principio de libertad individual, que parte precisamente de la categoría de los derechos humanos. Claro, pero es que volvemos al enfoque de esta discusión inicial. Las decisiones que yo tomo, que van a tener, a ver, si me da la gana, yo exactamente heredo a quien yo quiera, pero siempre va a haber gente que se va a sentir que derecho, pero impugnar mismos se establecen para eso. Cuando se pueda demostrar de que la decisión que tomó papá fue tomada por violencia, por dolo, por una manipulación a esa decisión, cuando se pueda demostrar, por ejemplo, que el instrumento jurídico mediante el cual se toma esa decisión no cumple con los requisitos legales, en esos casos, perfectamente podría echar para atrás y eventualmente ahora sí constituir la masa de bienes que irían a una sucesión común y corriente, en donde ya los hijos podrían heredar sin problema. ¿Okay? Pero hay que demostrarlo. Aquí el tema es la prueba, ¿okay? De que hubo un uso abusivo, que se abusó de la persona, de la capacidad que podía para disponer de los principalmente para defender a las personas adultas mayores. Lo hablábamos con doña Zulema la otra vez. ¿Verdad? Sí. A ver, entonces es importante eso, ¿por qué? Bueno, porque la persona adulta mayor todavía tiene la capacidad de poder decidir cómo disfrutar sus bienes. Pero si este adulto mayor hereda, por ejemplo, digo, obviamente en vida, todo el mundo se da cuenta, lo pueden sacar, por ejemplo, de la casa, en caso de que herede la casa. Si heredó, todavía no hay disposición del bien hasta que la persona se muera. Hasta que muera. ¿Okay? El problema es si más bien lo hicieron donar la propiedad o traspasar la propiedad y lo dejaron sin nada. Ahí ya caemos en la figura del delito de explotación de una persona con discapacidad o una persona que está en un grado de vulnerabilidad. Y en ese caso ya habría una figura del... Claro, si la persona sacaron la venta de esos bienes, lo dejaron sin nada, lo van a tirar a la calle. Lo podrían tirar a la calle. Sí, bueno, pasa mucho. ¿Okay? Y pasa mucho, exacto. Sí. Por eso hay que proteger aquí, cuando sea una persona adulta mayor, y yo siempre le digo a los adultos mayores, si quieren traspasar bienes, háganlo, pero garantícese siempre que el usufructo quede a su nombre. Y entonces, eso con el abogado lo revisan y ya. Con el notario, a mí quiero dar a mi hijo esto, pero que no disponga hasta que yo no me muera. Okay. ¿Cómo me garantiza? O que me tiene que garantizar que el usufructo queda a mi nombre. Y en el momento que yo muera, se cancela el usufructo. Pero hay también mucho tramador, en la misma familia, a veces. ¿Verdad? No, entonces, ¿cómo, terrible. ¿Cómo logra uno, por ejemplo, evitar eso para no, de verdad, que no engañen a una persona, digamos, adulta? Lo importante aquí es capacitar al adulto mayor. Darle a entender al adulto mayor que tiene derechos. Por ejemplo, yo fui a una conferencia hace 22 días a un grupo de adultos mayores. Muy bonito, habían más de 50 adultos mayores, donde les expliqué todos y cada uno sus derechos. Y realmente se quedaron sorprendidos que no sabían que tenían derecho a ciertas circunstancias. Toma de decisiones. Esta ley que yo ando aquí, que repito, hasta ahora está calientita y vengo de una lectura rápida, tiene tantas cosas y modifica tanto la cultura de la relación en nuestra sociedad, en nuestra familia, que yo sí les digo, va a dar para mucho con respecto incluso a disposiciones legales. Vea que el garante judicial aquí ni siquiera puede dar el consentimiento informado en caso de una operación. Entonces, ¿qué va a pasar, Douglas, si yo soy tu garante judicial, ¿okay? Y usted está en una situación delicada, grave, donde usted está inconsciente? Antes se podía, yo como curador, perfectamente dar el consentimiento informado. Ahora no. ¿Qué hace? Ajá. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, estando usted en una situación... Este garante puede ser familiar. Puede ser familiar, puede ser no familiar, de acuerdo a lo que dice la ley. Tendría yo que ir donde el juez, de manera urgentísima, a poder decirle, señor juez, la persona que yo garantizo está en esta situación así, no puedo dar consentimiento informado, pero necesito una operación. Fusión. Tal circunstancia. Habrá
No, es que está entre la vida y la muerte. Si necesita una transfusión urgente, ¿quién puede autorizar a que eso se haga? Si está en juego la vida, entonces los valores de los médicos. Claro, pero... Ok, tengo yo como médico que defender la vida y hacer todo lo necesario para defender la vida, pero si eso choca contra los valores religiosos de esa persona ahí y de la familia, ¿qué hago? Eso no es una... tema. Me lo complican más ahora que yo estaba en el estudio ahí sentadito leyendo, cuando digo que las funciones del garante judicial dice no brindar consentimiento informado en sustitución de la persona con discapacidad. Entonces, claro, lo esposaron a uno y no puede tomar una decisión de decir, sí, operen a Douglas porque me urge de que le salven la vida. Sí. Entonces, va a tener que hacer entonces médicos para eso y no poder tener el consentimiento informado de la persona porque está en una situación grave de incapacidad total y el familiar o inclusive el garante judicial ni siquiera puede hacerlo. Belisario, pero ahora que usted mencionaba que tuvo esta sesión con los adultos mayores, muchas veces la familia decide, bueno, vamos a meter al adulto mayor a un asilo y el adulto mayor no quiere. Eso, ¿qué pasa? Eso ¿Qué es un puede acto, hacer la persona? Eso es un acto de agresión contra una persona adulta mayor. Claro, porque la persona adulta mayor, aunque esté a 80, 85, 90 años, tiene derecho a estar con su familia, en el seno de su familia. Pero si no lo quieren. Y si no lo quieren, eso es una agresión. Entonces, perfectamente ahí es donde ya hemos empezado a ver adultos mayores que han dicho, bueno, entonces voy a demandar a mis hijos por pensión alimentaria, voy a demandar esto para que me vengan entonces con los días y surge otros problemas, ¿verdad? Ahora, cuando papá y mamá pues tienen platica y tienen bienes y tienen cosas, ahí como que la cosa se va llevando porque le ponen un enfermero 24 horas y todo. Pero la gran mayoría de las familias que no pueden tener un enfermero 24 donde a veces o en un cuidado total de una persona adulta mayor y a veces el adulto mayor se vuelve impertinente, se vuelve insoportable y entonces hay que hacer lo que él dice. Ok, ¿qué va a pasar en esos casos? Muy bien. Bueno, podríamos quedarnos aquí hablando otro buen rato, ¿verdad? Todos los viernes ya estas conversas son de muy enriquecedoras para la gente. Gracias, Belisario. Y este es un tema que se les trae Douglas. Vamos ahorita con que ya está preparadísima, Vero. Listísimos con un tema que usted dice, puña, uno se alimenta para tener nutrientes, estar pochotón, pero a veces esa falta de nutrientes en nuestro cuerpo pueden desencadenar enfermedades.